Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Valentina Trujillo, que es activista y estudiosa dentro del activismo transfeminista, antiespecista. Bueno, nosotros entramos en contacto con Val en el 2019, cuando salía a la calle la revista, el último número de Parole de Queer, que era íntegramente antiespecista. Ella junto a Analu, la Feral, escribieron un texto que se llama Travestismo Animal, apuntes sobre la huida humana. Este texto lo firmaron con el nombre con el colectivo Eunuca Posporno, tras veganismo sexual. También decir que Eunuca es un proyecto localizado en la ciudad de Medellín y que indaga los cruces entre el antiespecismo y el transfeminismo. Bueno, a partir de ese momento, Val entra a formar parte de un poco de la vida de Parole, ¿no? Nos llegan textos suyos y en el 2022 publicamos en el blog de Parole Repensar lo humano desde el transfeminismo antiespecista, ¿no? Hoy vamos a hablar de ese texto un poco, de su trabajo de fin de máster y de alguna cosa que surja, ¿no? Bueno, pues primero para empezar vamos a hablar de tu trabajo, ¿no? En el 2007 haces tu trabajo de fin del máster en la Universidad de Huelva, en el Estado español, y enmarcas el transfeminismo antiespecista tanto en América Latina como en el Estado español. En una primera parte ubicas el transfeminismo, que no necesariamente es antiespecista, en una segunda parte el antiespecismo, que no es transfeminista, y luego más tarde hablas del transfeminismo antiespecista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que el transfeminismo, incluso todos los feminismos, deberían ir de la mano del antiespecismo? ¿Vale? Bueno, hola. 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 Bueno, muchas gracias primero como por esta invitación. Para mí es como gratificante también que desde Parole estén poniendo como atención también a lo que se trabaja desde el transfeminismo antiespecista, que se lean como pues lo que he escrito. Eso pasó en el 2017 y bueno, han cambiado muchas cosas desde que escribí ese TFM, pero pues como la esencia sigue, como ya lo que vamos a conversar acá creo que se mantiene, y esas fueron como unas semillitas también para ir reflexionando como sobre este tema, y también una excusa para pensármelo desde la academia y cómo desde ahí también hacer ciertos activismos. Con respecto a la pregunta de por qué es importante que el transfeminismo o diversos feminismos se unan a la lucha antiespecista, en este punto para mí es casi son casi como sinónimos, por decirlo de alguna manera. Para mí son luchas que no las concibo separadas, que en general las luchas que están buscando la igualdad, la justicia, la equidad, eliminar opresiones, cuestionar privilegios, deben estar juntas. Entonces, como eso pasa con el transfeminismo, esto está pasando con el antiespecismo, están yendo como en contra de unos sistemas de opresión muy claros como son el especismo, el sexismo, el capitalismo. También en este momento se está hablando mucho desde una postura anticolonial. Entonces, para mí es fundamental que haya una conexión entre estos movimientos y por eso también ese es mi lugar de enunciación desde la academia, y lo sigo trabajando, y como desde lo micropolítico, también como desde mis acciones personales, mis acciones colectivas, intento pues como que esté siempre atravesado esta perspectiva. Bueno, para nosotras, igual que has dicho que era un placer lo de Parole, para nosotras estamos encantadas, también quiero decir, con entrevistar a Valentina, porque hacía mucho tiempo, bueno, admiramos mucho su trabajo, tu trabajo, y bueno, es un placer tenerte aquí con nosotras en Parole. Y bueno, y hablando sobre el tema del transfeminismo y antiespecismo,
Bueno, muchas veces pues, se acusa al antiespecismo de ser un movimiento occidental, blanco, burgués y urbanita. Nosotros desde Parole tenemos la sensación de que es incluso todo lo contrario y que hay un movimiento antiespecista muy potente en América Latina y que además tiene muchas cosas que decirle respecto a Occidente. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, sobre estas críticas, sobre estos comentarios o cuál es tu opinión? Me parece que sí, o sea, lo que ustedes están pensando tiene razón en este momento, sobre todo por el movimiento y por todo lo que se hace desde América Latina, pero entiendo también por qué se le acusa al antiespecismo de ser un movimiento blanco, europeo, urbanita, etcétera, y creo que está muy ligado a quiénes fueron esas personas que empezaron a hablar, a teorizar y cómo se enmarca este discurso completamente desligado de este contexto. Como para ponerlo como más claro, entonces una piensa en el especismo y quienes han teorizado sobre esto y se imagina, o sea, o al menos quienes hemos estudiado un poquito sobre eso, pensamos en esos hombres blancos, que Peter Singer, que Richard Ryder, que Oscar Horta, o sea, no sé, como esos señores, esos hombres blancos, heterosexuales, europeos, estadounidenses, australianos, sí, como que se encajan mucho en ese humano ideal del humanismo, ¿cierto? Y empiezan a teorizar, incluso a hacer unas analogías complejas y muy cuestionables que ahora, en este momento, se están rebatiendo mucho desde el antiespecismo como decolonial, por nombrarlo de alguna manera. Y es esas analogías con la esclavitud, por ejemplo, cómo empiezan a hacer unas comparaciones de que el especismo puede significar lo mismo que el holocausto, por ejemplo, que la esclavitud, que la esclavización, y llega el antiespecismo como de colonial a cuestionar esto, que es un discurso que ha imperado muchísimo y que sigue como estando en boga. Entonces, sí coincido con ustedes también en que en Latinoamérica, y lo veo yo también especialmente en Argentina, hay unos esfuerzos muy grandes desde el activismo, desde la academia, para hablar de antiespecismo, para hacer unas implicaciones entre otros movimientos como el transfeminismo, el anticapacitismo, y que se deben como resaltar también que sí me parece que aquí hay grandes pensadoras que están ahí como poniéndole, como dicen ustedes, metiéndole caña a esto. Sí, porque sí que es verdad que es muy, o sea, yo creo que es muy importante lo que dices tú, ¿no? Que es muy importante lo que se está haciendo en Argentina, por ejemplo, con la revista de estudios animales, ¿no? Que están ahí toda esta gente, o sea, vamos a ver, están dando un revolcón a todo el ámbito feminista en cuanto a antiespecismo, ¿no? De acuerdo, completamente. Claro, claro, o sea. Sí. Bueno, Sí, otra comentábamos un otra poco eso antes con Val, justamente. claro, es que, o sea, y que desde aquí se quiera, o sea, no mucho, pero a lo mejor se queda ese trabajazo, ¿no? Es un poco que se quiera omitir ese trabajazo que está haciendo, me parece también, o sea, una cosa muy fea, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece grandioso y maravilloso eso que están haciendo. Sí, sí. Sí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y la importancia que está teniendo, claro. Bueno, otra cosa. Tanto el antiespecismo como el transfeminismo son movimientos sociales emergentes, ¿no? Más o menos. Y como casi todos los movimientos sociales, surge en la calle porque quieren un cambio social, en la protesta, y ahora está pasando a la academia, ¿no? Bueno, como hemos visto con la revista esta de los estudios animales de América Latina. ¿Cómo es de importante esto para el antiespecismo, ¿no? Este movimiento que haya pasado a la academia?
A ver, yo sí entiendo pues como mucho el movimiento social desde el feminismo, desde el y he estado ahí. No he estado dentro de un movimiento social antiespecista, no, quizás porque no me he sentido segura dentro de estos o no he sentido como la iniciativa de hacer parte de, eh, por lo mismo que le falta feminismo al movimiento antiespecista, es complejo a veces estar dentro de esos espacios tan masculinizados. Y yo realmente llego al antiespecismo directamente desde la academia. Si bien entiendo la importancia que tienen ambas, tanto el transfeminismo como el antiespecismo, que estén también en la calle, que se esté haciendo como acciones directas desde el movimiento social, yo realmente no he estado ahí y no, no hago parte como de ese activismo. Eh, Aunque siempre me parecerán muy valiosas las personas que están ahí poniendo el cuerpo, poniendo sus luchas en vigilias, haciendo, no sé, liberando animales de laboratorios, yendo a los mataderos, cuestionando un montón de violencia. Aquí en Colombia es difícil porque estamos en un contexto bien complejo de violencia, si ya bien ha habido unos procesos de paz, etcétera, digamos todo el tema de una industria ganadera, de una industria más especista, por decirlo ya como en general, pues está atravesado por un conflicto armado bastante fuerte, por grupos armados, por paramilitares. Entonces, hacer unas acciones directas en contra de ese gremio es arriesgar mucho la vida. Entonces, bueno, yo pues realmente no lo he hecho, no es mi lugar ahí en este momento poner el cuerpo en la calle y en estos espacios, y quienes lo hacen, admiración profunda y valor increíble también a todo esto que sale de ahí, porque obvio la acción directa pues realmente está salvando las vidas ahí. Creo que mi acción directa es no comerme de esos animales ni nada que venga de origen animal. Sí. Esa es como que sé que se queda corta y sé que hay muchas otras acciones y activismos que se pueden hacer y que bueno, se hacen, pero estas directamente como, digamos, sí he estado más en la calle con el feminismo y poniendo el cuerpo en manifestaciones, en plantones, etcétera. Con el antiespecismo, pues no he estado ahí, entonces también me parece difícil hablar desde ese lugar en el que no he estado. Pero sí que o sea, sí que ha sido importante para el transfeminismo, o sea, que entrar a la academia y que de repente se elaboren estos discursos que se están elaborando ahora, o darle ese cuerpo que tiene ahora el antiespecismo. Claro, para el transfeminismo yo creo que es fundamental como esa entrada también a la academia. Creo que el transfeminismo, o de pronto como yo he entendido el transfeminismo y todo está, sí, como todo este proceso de convertirse en un movimiento de un movimiento social, un movimiento político, un movimiento teórico, es fundamental y para mí le ha dado una fuerza impresionante como a los estudios, a la bibliografía, a la academia, a pensarse desde otros lugares de enunciación, más allá de un sujeto político, de ser mujer, y incorporar ya como el antiespecismo a esto es ampliar mucho más ese espectro de ese lugar de enunciación. No solo soy humano, también hago parte de esta especie animal, entonces, pues, de este reino animal. Y bueno, creo que es importante, pues, como ese tinte de ampliar ese panorama que le da el antiespecismo al transfeminismo.
Y un poco lo que decías, y también con lo que decía Marian, en el tema academia, ¿cómo se recibe que de repente, bueno, pues haya personas que estén hablando de estos temas y desde la academia, ¿cómo se percibe o cómo se recibe esto? Que hablemos o que habléis de transfeminismo, antiespecismo y ya, bueno, pues ya se estén hablando de cosas que a lo mejor hace X años pues no se trataban, ¿no? Digamos. Es difícil. Pues o al menos a mí me parece, claro, una veces está como en una burbuja o en un oasis y cree que, wow, ese es el tema que todo el mundo habla, porque entonces una se lee con las mismas. Entonces, claro, yo estoy pendiente cada vez que sale un número de la revista de estudios críticos animales, estoy pendiente también de los grupos de estudio, de qué se va pensando aquí y allá sobre el tema, pero cuando me salgo un poco de esa burbuja es como, realmente eso no le interesa a nadie. Realmente es un porcentaje mínimo de las personas que están interesadas académicamente para dar esta conversación. Al feminismo no le interesa repensar también que hay unas opresiones que están ejerciendo estas personas hacia otros seres, así como incluso al feminismo no le interesa pensarse desde el transfeminismo. El transfeminismo no le interesa muchas veces pensarse desde el antiespecismo y es complejo y viceversa, o sea, pasa igual desde la academia con el antiespecismo cuando hay alguna ponencia o algo antiespecista y una llega y dice como, bueno, ¿y dónde se están pensando acá el papel de estos otros cuerpos? ¿O porque se sigue hablando con estas analogías? ¿Porque se sigue, sí? Como que cuestionar eso incomoda mucho en ambos lados y la academia es hermética y solo para la academia hay ciertos temas específicos de los que conversar y si una no es la que hace si una no es la que crea los espacios de conversación, esos espacios de conversación no existen y se va a seguir hablando de ecología quizás, sí, pero de antiespecismo no. Sí, la verdad es que lo que estás diciendo de que quizá al transfeminismo no le interesa mucho el antiespecismo bueno, es un poco clave también y bueno, y que una tiene que crear los espacios también es súper importante porque si no, no se van a, no se van a, no se van a crear. Y hablando un poco de crear espacios, ¿no? También te queríamos preguntar que en estos momentos, ¿cómo ves el panorama transfeminista antiespecista a nivel América Latina y Estado español? Y si crees que, bueno, que poco a poco hay más gente implicada en esta causa antiespecista transfeminista o que se mueve muy lentamente o cómo vemos la cosa. A ver, voy a ser súper sincera. Y es que, Ay, que nadie nos eh, oye. y es que yo hago este TFM en el Estado español en el 2017 y ahí pierdo casi que contacto. Yo me regreso para Colombia y estoy trabajando en Colombia y ya mi nueva investigación es acá en Colombia, etcétera. Vuelvo a tener como contacto con este número antiespecista de Parole, que fue increíble y que está siempre como presente en todas mis referencias, porque hay unas personas impresionantes que escribieron allí, y eso fue en el 2019. Y ya desde eso, lo último que vi fue en este encuentro internacional feminista que pasó hace nada, que hubo una mesa de crisis ambiental y vi que estaba Katia Faria y Yayo Herrero y dije, la voy a escuchar. Y qué bueno que estuvieron ellas dos. Ya. Porque realmente es como, ellas son como esas personas, bueno, Alicia Puleo también, que es de España, como que tengo como referencias que hablan del tema, más allá de un ecofeminismo, hablan también de la cuestión animal. De resto, realmente no sé mucho del Estado español. Y acá en América Latina, pues nuevamente Argentina yo creo que está dándola toda. O al menos pues como lo que yo veo. Argentina
y sus alianzas también, como estas personas, Anaí, con Belén, con Martina, que es de Brasil, y bueno, como todos los esfuerzos que hacen con su revista, con su instituto, con cursos, con seminarios, o sea, no la dejan caer, lo que te decía ahorita, no, siempre están como actualizando y cuestionando e implicando un montón de temas que son súper importantes, desde el transfeminismo, el anticapacitismo, el antirracismo, y van como dándole un sentido y una necesidad de hablar de esto en conjunto y no por separado. Y ya como en mi contexto más local, pues que no, pues es difícil encontrar también como más allá de mi círculo cercano, con Ana Lu, que estoy en contacto todo el tiempo y que hacemos ahí como un aguante también entre nosotras, y algunas otras personas también que están como pensándose el tema o desde lo personal pues como que lo hacen, pero más allá de eso, como esas acciones micropolíticas, no, yo no evidencio un activismo, no evidencio un trabajo académico en ningún lado. Pues, o bueno, también puede ser ignorancia mía. No quiero decir que no exista, solo que yo no los localizo, o sea, no los he visto, no los tengo presentes. Ya. Sí, la verdad es que está, bueno, que hay mucho por hacer, mucho. Hay mucho, está, todo por hacer. Está todo por hacer. Sí, porque hay veces que parece que es un tema que no avanza, ¿no? Que está en la resistencia, ¿no? Como has dicho antes, ¿no? Desde el transfeminismo, que no conviene ese diálogo, ¿no? Del feminismo, ¿no? Y es como que, ¿no? Es como el último muro que falta por asaltar y que no hay forma de asaltarlo, ¿no? Hay veces que yo tengo esa sensación, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo también tengo esa sensación con ambos. Igual he estado más, lo que les decía ahorita, como más cercana a un activismo feminista, y si ya hay reparos para hablar, lo que les decía ahorita, del transfeminismo, ahora el transfeminismo, hablar de antiespecismo, como que a la gente le parece más fácil, y voy a ser como un poco, no sé si va a sonar un poco grosera, pero a la gente le parece más fácil hablarse como una persona oprimida, como un sujeto oprimido, y no como un sujeto opresor. Y creo que ahí pasa, pues y muchas veces una ya lo sabe, y recuerdo mucho en este parole de queer antiespecista que en esta entrevista que le hicieron a Liliana Felipe, creo fue, ella decía como cuando una no sabe que está pasando, pues lo voy a parafrasear porque no lo recuerdo textual, como una no sabe que está pasando algo y lo hace, ok, pues como no, todavía no tiene la conciencia de que eso está mal y lo sigue haciendo, pues se entiende. Pero cuando una ya tiene la conciencia de que eso está mal y lo sigue haciendo, es como, en serio, todavía, sí, lo que hablamos ahorita, todavía eres capaz de seguir haciéndolo con todo el conocimiento, con toda la información, con todas las posibilidades y con muchos privilegios que una puede tener viviendo de ciertas maneras, pues en un espacio urbano, por ejemplo, con un nivel de estudio X o Y, con una cocina para preparar tus propios alimentos, como todavía sigues ejerciendo esas opresiones. Ahí a mí es cuando me empieza a cuestionar como más, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué se sigue quedando una en el lugar de la víctima y no, pues porque puede ser a veces más cómodo ese lugar de enunciación? Sí, lo que comentábamos, bueno, pues detrás antes comentábamos, ¿no? Que a lo mejor hace unos años, bueno, pero ahora no entendemos como compañeras transfeministas, ¿no? Que comentábamos que con todo lo que sabemos todavía aparezcan en Instagram o en Facebook o en redes sociales
con un bocadillo pues, con un ser vivo dentro, ¿no? Con un compañero. Entonces es como te peta la cabeza, ¿no? Y dices, no, o sea, Sí, no he leído, no entiendo nada, o sea, ¿qué ha pasado, no? Ajá, y, y, y luego, o sea, como excusas que se van a lo biológico, o sea, no, es que mira los dientes, ¿no? Dices, ¿de verdad? Estamos en transfeminismo, ¿aún tenemos que acudir a lo biológico? ¿Qué me estás contando, no? total. O sea, y te quedas, ¿no? Te quedas así en shock, ¿verdad? En fin, pero bueno, supongo que la gente, o sea, para lo que dices, ¿no? Para no sentirse opresora es capaz de inventar cualquier excusa, ¿no? O sea, para no darse con la, ¿no? Para no llamarse lo que son, pues se puede inventar múltiples excusas. En Sí, sí. fin, bueno, claro. O sea, es que acudir a lo biológico, ¿no? A esta altura de siglo es un poco, pero en fin. Bueno, y ya para acabar más o menos, en tu trabajo de fin de máster le haces una pregunta a todos los participantes y es, ¿qué llegó antes a tu vida, el feminismo o el antiespecismo? Y te la hacemos a ti. Mm, yo creo que definitivamente el feminismo llegó primero, quizás porque reconocí desde muy, muy, muy pequeña eh, que estaba en un cuerpo que no era igual que el cuerpo de mi hermano, por ejemplo, y que con base en eso, pues estaba teniendo una serie de desventajas, incluso dentro de mi misma familia quizás, o incluso en el colegio, o sí, como en un espacio social público. Eh, entonces, claro, yo al entender que era una mujer, una niña, me di cuenta de que habían cosas que no estaban como muy iguales. Y pues no por eso es que me haya hecho feminista, no es por eso que es que desde niña me nombro como feminista, pero creo que ahí entender que y reconocer que hay ciertas desigualdades ya te hace poner como más la atención en eso. Claro, yo no era un animal, pues yo no soy un animal oprimido por ser animal como otras especies, pero sí soy una mujer que ha sido oprimida y que ha sufrido una serie de violencias solo por el hecho de ser mujer. Entonces, claro, ya cuando empiezo pues a crecer, empiezo a entender como cosas muy breves como no me quiero casar con un hombre, como lo que veía de referentes en mis tías o en mi familia o en lo más cercano o en los referentes culturales, películas, novelas, etcétera. Decía, no quiero depender de nadie o no quiero como hacerle caso que nadie me mande, algo así lo veía yo como si esos hombres fueran evidentemente una figura autoritaria con respecto a estas mujeres. Y ya cuando entró a la universidad, pues sí es que empiezo a, no desde antes, pues creo que desde antes era muy incipiente ese tema para mí, como en el cole, por decirlo de alguna manera. Pero ya en la universidad empiezo como a entender que es que, bueno, esas mujeres que están incómodas con ese lugar que les asigna la sociedad, pues tienen un nombre y ese nombre es feministas. Entonces, bueno, yo creo que quiero ser eso o me quiero enfocar por ahí. Y desde el pregrado, allá le dicen el grado, bueno, sí, desde esa carrera en la universidad, pues mi tema de investigación tiene que ver con el feminismo, ya luego empiezo el máster y pues ya se cruza el transfeminismo y ahí en el 2014, bueno, no sé, llega, bueno, desde mucho antes llega, digamos, el vegetarianismo a mi vida, pero así como el veganismo, llega luego. Y el cruce incluso llega luego. Pero llega una cosa y eran cosas como que estaban completamente separadas y después es que, claro, también creo que el pensarse en colectivo esto da la posibilidad a hacer algo más grande y entender que una no está como en una
demencia sola, como pensándose cosas que no son, sino como, bueno, hay alguien más que está también pensándose esto, que tiene unas posturas similares. Y creo que ese encuentro también con Ana hace que haya unas reflexiones profundas sobre esa relación entre el veganismo y el feminismo y cómo esto podía conversar y cómo esto no estaba tan lejano entre sí. Entonces, sí, definitivamente llega primero el feminismo y luego llega el antiespecismo a mi vida. Muy bien. Pues nada, simplemente pues que ha sido un placer entrevista, teníamos muchas ganas de entrevistarte y bueno, que creo que, bueno, para mí se me ha quedado corta y bueno, te emplazamos para, no sé, me gustaría emplazarte pues para otra entrevista, otra en otro momento y que sobre todo que muchísimas gracias y que ha sido un placer, Valentina. Y que teníamos Muchas muchísimas ganas de gracias. conocerte, todo hay que decirlo. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, este espacio tan bello, como tan cero pretencioso, tan tranquilo, me parece como muy valioso hablar de estos temas con tanta comodidad, porque muchas veces estos temas, pues como lo nombraba, pues uno, no le importan, y dos, cuando surgen, incomodan un montón. Entonces, en cualquiera de los espacios, ya sea en un espacio feminista, hablar de antiespecismo incomoda, y ya sea en un espacio antiespecista, hablar de feminismo incomoda, y poder hablarlo con tranquilidad, con como complicidad, confianza, pues obvio es valioso, es gratificante y qué bueno que también nos conectemos desde por allá Sí. hasta por acá. No sea lo de distancia. Pues nada, Valentina, muchísimas gracias, un placer de entrevista y bueno, nos emplazamos para futuras charlas tan, bueno, pues tan maravillosa como la que hemos tenido hoy. Y nada, despedirnos también de toda la gente que nos sigue en Parole y que nos lee y que ve estos vídeos, esas entrevistas, decirles adiós. Adiós.